Contacto con INIA La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Bueno, mientras van poniendo, aprovecho para robar algún minutito, que eran pocos. En realidad, esta charla fue un pedido de Fernando, tratando de aportar un poco la visión desde el lado de la producción, de qué es lo que está pasando a nivel no de la investigación y de la academia, sino a nivel de los predios de producción y cómo estamos viendo la evolución de todo este tema de los cultivos de cobertura o puentes verdes o cultivo de servicio a lo largo de los últimos años y por qué hemos llegado a esta situación que ya ejemplificaron y ya pusieron los datos que tenemos prácticamente. Creo que el área, más allá de las 400.000 hectáreas que mencionaba Silvana, yo creo que es un área superior, porque parte de eso no está declarado como cultivos de invierno, pero no como cultivo de cobertura. Pero igual, aunque fuera el porcentaje de esas 400.000 hectáreas que es avena negra es altísimo. Entonces, nos habíamos plantear algunas experiencias como para entender por qué, si todos muestran un menú de opciones enorme y fantástico, después en la producción todo se reduce a avena negra. Si es que hacemos lo más fácil o en realidad hay una lógica atrás de eso y no es que seamos todos medio tarados. Entonces, para hacer un poquito de historia, hubo un grupo que empezó a trabajar el tema coberturas acá en Estanzuela a partir del año 2006, 2007, cuando estaba Juani Díaz y estaba Félix Gutiérrez. Yo no sé cuándo empezaste vos, Priscila, pero por ahí, ¿no? Vos empezaste un poquito más tarde, pero ya desde ese año había un grupo que se empezó a reunir con el ruso, viendo un poquito, y en ese momento la preocupación era la rotación. Era que nosotros veíamos que nuestra agricultura era muy simple. Nosotros teníamos poquitas cosas, teníamos trigo, teníamos soja, un poquito de maíz y punto. Y en ese momento los cultivos de cobertura, la verdad, no había, más allá de alguna experiencia, alguna cosa particular o puntual, no era algo difundido. Y claro, y nosotros teníamos claro que para armar un sistema que sea sostenible necesitábamos tener más piezas para armar ese Lego. Y esas piezas tenían que ser de cultivos de cosecha, sin duda, como después empezó a desarrollarse canola, maíz, que empezó a mejorar un poquito, tampoco hay mucho más, girasol desapareció. Y claramente la opción para aumentar y ponerle diversidad al sistema venía por el lado de los cultivos de servicio. Entonces, como que había una oportunidad enorme como para tratar de identificar dónde estaban las limitantes del sistema y cubrirlo con ese nicho ambiental que nos ofrecían los cultivos invernales, anuales, o las coberturas, o los puentes verdes. Y a partir de 2013, y ya les diría, a partir de 2012, en que ya se sabía que al año siguiente empezaban y que ya se empezaba, ya en 2012 ya se empezaron a sembrar cultivos de cobertura, y a partir de 2013 hubo como una explosión, lo mostraban claramente los datos, y eso masificó el uso de coberturas invernales. Y eso para mí es muy importante porque generó la oportunidad de aprovecharlas, de hacer el cambio de concepto y poder aprovecharlas como cultivo de servicio.
O sea, desde el punto de vista del análisis de los planes de uso, el servicio ecosistémico que nos brindan las coberturas es frenar el impacto de la gota de lluvia y frenar la erosión. Punto. Eso es lo que evalúa el modelo. Ahora, nosotros sabemos que podemos hacer eso es lo mismo que la energía cinética de esa gota de lluvia la intercepte una hoja de leguminosa o una de gramínea o una de una brásica o una mezcla. Es exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de, utilizando ese mismo nicho ambiental, cubrir distintas necesidades que pueda tener el sistema que estamos trabajando. Entonces, ¿qué hicimos? Y acá vamos a hacer una brevísima, poquitos minutos, raconto un poquito de lo que hicimos y de cómo nos fue, con qué éxitos, y primero le había puesto fracaso, después le puse problemas, porque preferí ponerlo de esa manera, porque siempre que uno tiene un problema lo puede solucionar. Cuando fracasó, fracasó. Entonces, si el primer servicio ecosistémico que nos parecía realmente relevante era la fijación biológica, nosotros inexorablemente cualquier rotación con soja tiene un balance negativo de nitrógeno. Y nosotros sabemos que el nitrógeno es el combustible que estaba faltando para mantener la materia orgánica del suelo. Entonces, claramente teníamos interés fuerte en aumentar el input de nitrógeno al suelo. Y bueno, y ahí las leguminosas eran las candidatas, claramente. Y empezamos a trabajar con un poco lo que había dejado Jaime García, que hizo un trabajo importante de introducción y evaluación de leguminosas anuales, que me tocó participar años antes. Y ahí, bueno, probamos alejandrino, vesiculoso, persa. También incorporamos otra posibilidad, que era el concepto de poder utilizar una leguminosa anual, pero que tiene semilla dura y que se resiembra en forma natural, e incorporarla al sistema y lograr que todos los años tuviéramos un flujo de emergencia de la leguminosa que cubriera ese periodo invernal. Y bueno, para empezar con esa lista de éxitos y de problemas, que vamos a ver, no va a ser muy exhaustiva, lo primero de los éxitos es que cuando logramos que se implantaran, la verdad es que producían aceptablemente bien. Todas las consideraciones para tratar de simplificar, todas las consideraciones que voy a hacer van a ser partiendo de la base de que el factor fundamental para lograr un exitoso cultivo de cobertura es la fecha de siembra, y por lo tanto son todas las consideraciones de cultivos hechos en cobertura, sembrados en una fecha adecuada, pongámosle mediados de abril, ¿sí? Entonces, cuando lográbamos que esas leguminosas anuales se implantaran en forma pareja, en tiempo y forma, lográbamos relativamente buenos niveles de producción y que fijaban nitrógeno en cantidades interesantes, como ya mostró Priscila, que era uno de los primeros cosas que queríamos averiguar si era proporcional a los estudios previos que había con trébol blanco y trébol rojo. Pero, ¿qué problema nos encontramos? En el medio empezó a surgir toda la problemática de malezas, carnicera y todos los chifles. Entonces empezamos a salir de una soja que lo único que usaba era glifosato, a una soja que le empezamos a meter un cóctel de todo tipo de cosas. Y no nos dimos cuenta que todo lo que le echábamos a la soja, desesperado porque no teníamos claro cómo manejar la coniza, se lo fumaba la cobertura que sembrábamos después. Entonces, ahí es que empezamos a ver fracasos y cultivos que realmente no prosperaban o lo hacían en forma muy lenta, que después, con el tiempo, interpretando, nos dimos cuenta que lo que tenían eran síntomas clarísimos de fitotoxicidad por carry de ALS, básicamente. El otro problema gravísimo que tuvimos fue la nodulación. Cuando uno siembra en cobertura, siembra esperando que vaya a tener las condiciones lo antes posible para que germine. Ahora, siembra en cobertura, pero tiene que llover. Entonces muchas veces se sembraba, teníamos una perspectiva de lluvia, pero no llovía y se pasaba la semilla en el suelo 15, 20 días, cuando nacía, marchaba.
La verdad es que, sobre todo en vesiculoso, tuvimos problemas serios, un montón de chacras, que no lográbamos una nodulación efectiva y por lo tanto el cultivo era, si ya de por sí es problemático, en el desarrollo inicial, en invierno, con una nodulación inefectiva es horrible de ver. La otra es que para lograr niveles de cobertura importantes, o más o menos importantes, nosotros lo que veíamos es que teníamos que atrasar un poquito la fecha de siembra. Veíamos que ese último mes, entre principios de septiembre y principios de octubre, nos aportaba un montón de crecimiento, porque por más que son todas leguminosas invernales, igual necesitan, tienen muy concentrado ese pulso de crecimiento hacia el final del periodo. Para lograr coberturas, como por ejemplo ahí tienen una de trébol subterráneo, que genera realmente un tapiz cerrado, donde después se puede sembrar. Y después, el otro problema es el control de malezas dentro, que ya abundó Alejandro, y que es un problema que hoy lo seguimos teniendo. Teníamos situaciones como estas al principio. Entonces, como conclusión, son de implantación errática, por lo menos por ahora, y con la tecnología que tenemos, si las queremos implantar en cobertura, son complicadas. Y ahora, con la complejidad de las malezas, la verdad es que no hay mucha gente interesada en sembrar leguminosas. No digo que esté bien, digo que es lógico. Que no es un capricho que a la gente le cueste sembrar una leguminosa como cobertura. Después veíamos que teníamos muchas chacras con problemas de macroporosidad y veíamos que los rábanos nos podían dar una buena opción para abrir canales en el suelo. Ahí Juani hizo un aporte importante con una introducción y bueno, y se probaron varios productos. Y la verdad es que en situaciones donde tenemos problemas de compactación frecuentes, lo que llegamos a probar a nivel de chacra era siempre en mezclas con gramíneas, porque todos los rafanus estos son muy cortitos de ciclo y ya muy temprano, en julio, ya empiezan a inducirse a reproductivo y parte de la biomasa la empiezan a traslocar hacia el crecimiento reproductivo. Entonces, pensábamos que sembrándolo junto con gramíneas se podía matar el rábano temprano y que el ciclo de la cobertura lo siguiera la gramínea. En resumen, se implantan bastante bien, aún en una semilla que tiene bastante energía. Si la nutrición del suelo es adecuada, producen muy bien. Una cosa que vimos es que realmente en competencia, en mezcla con gramíneas, son más efectivos que las gramíneas para capturar nitrógeno y generan raíces profundas y se complementan bien con gramíneas. ¿Y cuáles eran los problemas? Bueno, las veces que los dejamos más tarde y que semillaron, los hijos de esos rábanos son un problemita tenerlo en la chacra. No son simples de manejar como especie. Los enmalezamientos de rábanos, por lo menos en mi experiencia, han dado problema. En inviernos llovedores, anoxia en profundidad, las raíces no profundizaban lo que nosotros queríamos, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Pero en muchos de los lugares era así. Y después, cuando empezó a aparecer colza, la verdad que ahí creo que fue un freno de mano más todavía, porque en la medida que uno quiera rotar con brásicas, las enfermedades de raíz son muy importantes y si uno mete un pariente, las enfermedades empiezan a ciclar y todas las enfermedades que tienen que ver con colza necesitan por lo menos 2 años de suelo libre de brásicas para dejar de ser problemáticas. Y, conclusión, se usa muy poquito. Entonces, pasamos al siguiente, que era los grandes candidatos, que eran ryegrass, y después, un poquito después, enseguida, avena negra, que generaban una muy buena, el objetivo del servicio ecosistémico era generar una cobertura que nos protegiera de la erosión y una cantidad de raíces y biomasa que nos aportara a mantener el carbono orgánico. Y
Entonces, bueno, como éxito podemos decir que la implantación en cobertura es consistentemente buena. Es raro ver fallar coberturas de avena negra o de ryegrass. El siguiente tema es que en general uno logra buenos niveles de producción y de cobertura, siempre y cuando el nitrógeno esté disponible. Logramos una muy buena competencia y hoy les diría que así como nombrábamos que al principio lo que nos preocupaba era tener más alternativas para la rotación, después vinieron los planes de uso, hoy les diría que la número 1 es competencia para malezas. Ya es, a mi modo de ver, inviable pensar sistemas agrícolas que no tengan cultivo de cobertura para competir con las malezas. Dejar vacíos sin competencia en el suelo es casi suicida, con el nivel del malezamiento y las malezas difíciles que tenemos. Por lo tanto, tenemos una gran alternativa, un abanico importante de herbicidas para control químico dentro de ellas y además ellas por sí solas hacen una muy buena competencia. Entonces son una buena herramienta realmente. La avena negra es muy fácil de matar, de suprimir, lo cual también le da un plus a favor. El ryegrass no es así. El ryegrass, bueno, de ser una, no tengo los datos, pero seguramente el primer año casi se va a haber boleado más ryegrass que avena negra. E inmediatamente la gente se empezó a volcar hacia la avena negra. Entre otras cosas por esto, porque, o sea, ya tenemos ryegrasses resistentes a ALS, a glifosato, a CCASAS. Entonces, bueno, ya el control ya no es tan fácil, pasa a ser complicado y en algunas chacras realmente difícil. La otra es que fisiológica y fenológicamente, dependiendo del estado en que estén, controlar ryegrass con glifosato, aunque sea susceptible, no es 100% el control, porque muchos de los macollos quedan cubiertos de la gota y a partir de estados reproductivos ya el metabolismo de la planta está totalmente volcado a lo reproductivo y por lo tanto ese macollo, que yo ahí ponía una fotito, ese macollito que está ahí, protegido por las vainas, no recibe el herbicida, no le llega por sistemia, por lo tanto lo que pasa es lo que vemos acá. Vemos una mata muerta y los macollitos de al lado vivos. Entonces nosotros matábamos, pensábamos que teníamos un muy buen control del ryegrass y a los 20 días todo rebrotado. Doble costo, 2 veces aplicación de herbicida para matarlo. Y lo otro es que, bueno, dependen enormemente, o sea, uno puede tener perfectamente una avena negra de 90 días de crecimiento en este estado, o en este estado. Acá esta es la huella que pasó el mosquito para suprimirla, y acá tiene 1,20 metros de altura, no hay una sola maleza, no sé cuántos kilos de materia seca, pero un montón, y acá la verdad es que es casi nominal el aporte. Esto es un rastrojo que inmoviliza bastante, pero evidentemente en los suelos nuestros, que cada vez tienen aporte de nitrógeno más restringido, esto sin duda que nos está complicando. Entonces, claramente la mayor parte de las coberturas sin pastoreo son de avena negra. Y eso es la realidad que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que bueno, como es complicado el tema de las leguminosas, y al mismo tiempo las avenas negras crecen poco en determinados suelos con ya muchos años de agricultura, y bueno, cada vez lo que está ocurriendo más es que la gente se anima a fertilizar con nitrógeno las coberturas. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿cuánto de ese nitrógeno es nitrógeno que efectivamente entra a la planta? Y de ese nitrógeno que entró a la planta, bueno, uno debería pensar que una parte por lo menos va a pasar a formar parte del carbono orgánico del suelo a corto plazo, el que está en raíces, y más a largo plazo el que quede en hojas y tallos también. Entonces parecería ser una
una razonable aproximación o tratar de solucionar mientras no tengamos, o en los sistemas donde no tenemos la posibilidad de incluir leguminosas. La otra, que realmente cada vez que se aplica un sistema de este tipo, uno ve los resultados. Ya tenemos sistemas que llevan ya 8 o 9 años con rotaciones cortas, con 18 meses de trébol rojo y cebadilla, eso como ejemplo, y después 3 o 4 años de cultivo. Y la verdad es que de ser chacras, que normalmente donde se hace esto son chacras que no producían bien, con bastante historia agrícola, con suelos más complicados, y pasan, después de un ciclo de pastura, pasan a estar siempre en el lote de mejor rendimiento, consistentemente. Años secos, años húmedos, o sea, en línea con lo que recién dijeron, realmente la siembra de una pastura corta, que en realidad de pastoreo tiene poco tiempo, igual es realmente efectiva, y no me meto acá con los resultados ganaderos, simplemente desde el punto de vista del efecto sobre los cultivos agrícolas, de esa fase de pastura corta, es realmente notable. Por tema de tiempo no quiero abundar en los datos. No, y simplemente la otra es, bueno, ya que tenemos que fertilizar la avena, la otra cosa que la gente está diciendo, bueno, listo, si la voy a fertilizar y la voy a tratar como un cultivo, hagamos un cultivo. Hagamos un cultivo que cumpla con el precepto de un cultivo de cobertura, que es que no compite o compite lo menos posible con el cultivo de verano de primera. O sea, cosecha temprana, octubre, y ahí puse la avena sativa de ciclo corto, que la verdad productivamente ha andado muy bien a nivel demostrativo y a nivel comercial en pequeña escala, e incluso podría entrar la canola en este mismo esquema de tratar de, dispuesto a tener un invierno que me va a ocasionar un gasto, porque las malezas las tengo que controlar, lo tengo que fertilizar porque si no, no crece, lo tengo que sembrar, bueno, listo, que me dé algo. Podría entrar el pastoreo, que ella había dicho que en esta charla el pastoreo no iba a entrar, toda la situación y todas las cosas que iba a decir eran sin pastoreo. Así que eso era todo. ¿Preguntas para Santiago? Hacela. Santiago, ¿te animás a repetirla para...? Sí, pregunta Fernando si los mismos problemas que tenemos con el trébol rojo de implantación o de erraticidad en el logro, los tenemos con trébol rojo. La verdad que los primeros años, cuando no había prácticamente semilla de leguminosas, se hizo un área bastante importante de coberturas con trébol rojo, sobre todo en 2013. La realidad es que, en general, la parte rizobiológica no es problema, es cierto, pero seguimos teniendo problemas con la calidad de la implantación. Por manchones se implanta bien y por manchones donde se paró un poquito más el agua, donde corrió el agua y se lavó un poquito la semilla. La verdad es que no hemos logrado tener una... De repente, en algunos casos sí, si uno lo sembró, le llovieron 12 milímetros, 15 milímetros en la noche, bueno, sí, tiene un buen rastrojo, sí, se instala bien. Ahora, cuando uno eso lo masifica y lo va a llevar a un área importante, empieza a tener esos problemas. Y en una chacra comercial, empezar a tener un cultivo desuniforme, te empieza a arrastrar toda otra serie de problemas a la hora de matarlo, de combatir malezas. ¿Cuál es la situación que te va a manejar tus aplicaciones a partir de eso? ¿Los parches donde está bien o los parches donde está mal? No, la consulta es la siguiente. Una de las principales limitantes por la cual se ha frenado la inclusión de ryegrass como siembra de cobertura, y tú la nombraste, es la aparición de resistencia, ¿no? ¿Quisieras algún comentario con respecto a cómo ves vos usar ryegrasses del tipo tetraploide, que en teoría no deberían cruzarse y generar esa resistencia?
Sí. Confirmame si eso es así, ¿no? Pero digo, No, es así. Se podrían usar raigrases tetraploides. Los raigrases tetraploides en general son más largos. No estaría el problema del cruzamiento. De todas maneras, seguís teniendo el mismo problema que yo mencioné de que para lograr una correcta supresión de la cobertura con raigras tenés que hacerlo antes de que inicie el encañado. Entonces eso te lleva a que tengas que anticiparte mucho. Lo tenés que hacer en pasto, para decirlo. Y bueno, a veces llegás en esa época, a veces no tenés piso, hay vientos, se te atrasa 15 días y tenés que hacer 2 aplicaciones. Pero podría ser, digamos, y hay zonas donde se hace, y hay gente que lo prefiere. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo 2 consultas. Si podés aclarar un poco más el tema del sistema de siembra, cobertura, pero con qué equipo, y después si tenés alguna experiencia en rolado. ¿En él? En el rolado del cultivo de cobertura. Sí, no. Sí, en el rolado ya me anticipo, no tengo experiencia, ninguna. Sé que hay gente que lo ha hecho, está Carlos acá que le puedes preguntar a él. Y con respecto al equipo de siembra, yo te diría que hoy, al principio lo hacíamos con lo que se pudiera bolear, con aviones, muchas veces. La clave es la fecha. Entonces, eso te obliga a que la mayoría de las veces lo tenés que hacer antes de cosechar el cultivo. Hoy te diría que la saltina son una herramienta muy confiable. Van por la misma huella del mosquito, no pisan extra, no tenés ninguna pérdida extra de rendimiento en el cultivo precosecha y la distribución es excelente. Con el avión, el problema que tenés son esos lagartos, parches, que después son problemas de maleza muy diferentes del resto de la chacra. Pero básicamente la respuesta es eso, estamos tratando de ir hacia altina. ¿Cómo? Ha sido con distintos sistemas de aplicación al boleo, normalmente instalados arriba de mosquitos, y con avión. La mayor cantidad de años son sistemas de aplicación al boleo arriba de mosquitos o avión. Yo, perdóname Santiago, quisiera hacer un comentario con respecto al raigras, porque es verdad que capaz que con respecto a la avena, estados más avanzados de fisiología del raigras puede tornarse un poquitito más difícil de controlar, es verdad, pero puede haber muchos temas de resistencia mezclados con esa dificultad, no solo la fisiología. Entonces el raigras tetraploide nosotros lo vemos como una opción, y el lograr una buena cobertura de raigras, que las plantas sean competitivas entre ellas, eso en realidad, si vos manejás prolijamente esa competencia entre ellas y lo haces en tiempo, yo les diría que sería un error descartar el raigras de nuestro sistema. ¿Tá? Eso sé que sería un error. Claro, la avena capaz que es más permisiva en lo que vos decís, en que te da un poquito más plasticidad, y si tenés algún retraso o si tenés manchones donde el raigras, ahí sí te crees una mata de raigras donde pasa lo que dice Santiago, con la avena tenés ese segurito. Pero si vos tenés una buena cobertura de raigras, nosotros hemos controlado raigrases altos, florecidos y todo con 3 litros de glifosato. Pero estoy de acuerdo contigo que tenés que tener esa precaución, no eliminen el raigras de nuestro sistema. Lo que también, en referencia a eso, normalmente uno, cuando maneja áreas grandes, los momentos no los maneja con tanta fineza. Entonces lo que le pasa es que a veces el productor, por anticiparse, porque no se le encañe y que después se le dificulte y tenga que hacer 2 quemadas, lo mata muy en pasto. Y eso en 60 días que uno tiene, pues lo mata a fin de agosto. Y en los 60 días que tiene a la siembra no queda nada. En cambio con la avena se es más permisivo, uno de acuerdo a las lluvias la puede dejar más tiempo, si no puede no pasa nada, la termina matando y termina teniendo una caña con una relación carbono-nitrógeno más alta que dura más tiempo. Eso es lo que vemos, es una cuestión de simplicidad simplicidad de manejo era uno de los aspectos. Yo creo que
la realidad mostró que para el productor es más simple de manejar avena que raigras. Perdón, siguiendo con eso que acabas de decir de relación carbono-nitrógeno más alta. Estamos hablando de avena negra y estamos hablando de una especie que tiene muchos años de dormancia en el suelo. Esa dormancia, el día que Uruguay vuelva a hacer trigo, le va a complicar la vida con el trigo. ¿Por qué? Porque tiene distintos momentos, digamos, de pérdida de dormancia, entonces vamos a tener un trigo con escalonamiento de todo lo que es la emergencia de las avenas, con herbicidas que para controlar los avenicidas están en el entorno de 20 y pico de dólares. Eso es un problema que no lo estamos viendo con la avena negra, y tú cuando matás la avena negra, generalmente en junio, a principios de junio ya está encañada, y cuando tú matás la avena negra en esa foto que estás mostrando, tenés toda la semilla formada. Entonces tenemos cantidad de semillas, una cantidad de semillas en el suelo que va a ser tremendo en algún momento. Creo que si la dejamos implantar va a venir sola, también digo eso. La otra cosa es, no sé por qué nos volcamos a avena negra teniendo la avena blanca o teniendo la 1095A, que sale, digamos, la misma plata o más barata, creo que está 70 centavos y 60 centavos. Entonces, no sé por qué nos volcamos a la avena negra. Creo que por eso que tú decís que es una planta mucho más erectófila, entonces nos impresiona mucho más, nos parece que acumula mucho más materia seca de lo que puede ser una 1095A, que es de hábito más caído. Entonces, eso, digamos, no me cierra, no lo entiendo. La otra cosa que no entiendo es por qué no estamos sembrando raigras. Y cuando digo de que por qué no estamos sembrando raigras, es porque estamos hablando de que le tenemos que aplicar 3 litros de glifosato, estamos hablando de $15. Cuando de repente, si nosotros aplicamos un graminicida, estamos hablando de $10 y tenemos mucho mejor control. Y sobre todo, que estamos descuidando los momentos en los cuales estamos matando las pasturas, o el puente verde, o como ustedes le quieran llamar. ¿Y por qué estamos descuidando eso? Porque nos hemos olvidado la seca. Y yo no sé si la seca esta que tuvimos vino para quedarse o no. Sé que si hubiéramos capaz que matado temprano, con todas las lluvias que tuvimos, no tuvimos, se nos hubiera llenado el perfil del suelo y no hubiéramos tenido problemas. Pero capaz que la seca vino, o la seca viene, y tenemos que matar, digamos, tenemos todos los estudios que hizo Sauchit de que, digamos, en agosto o en septiembre tenemos que matar. Y es en ese momento el raigras no está en estado reproductivo. Y si está en estado reproductivo, con $10 lo controlamos. Y más ahora que no vamos a tener capaz tanta cola de zorro, sino que vamos a tener más 284 en el mercado, gracias a todo lo que es la certificación de INASE. A ver, lo primero de la avena negra se siembra con 25 o 30 kilos. Eso económicamente es un peso importante, logísticamente también es un peso importante. Lo otro que vimos es que es más vigorosa y como que en cobertura tiene una apreciación, es una apreciación puramente empírica, pero como que es más confiable la cobertura. O sea, con menos dinero uno logra más rápido lograr cubrir el suelo. La verdad, hasta ahora, salvo en los pedazos de avena negra que se destinan a semillero, hasta ahora yo no he visto problemas de... Cuando se matan en buche, no he visto problemas de bancos de semilla. No quiere decir que no los haya, pero no he visto bancos de semilla de avena negra al otro año, salvo cuando se dejan para semilla. Si se dejan para semilla, se cosechan, ahí sí, se pierde, se cae y realmente al otro año es una situación problemática. Y con respecto al raigras, la verdad es que nosotros capaz que es... Yo no niego que a nivel, con un buen control de aplicación y lo demás, puedan matar sin problema con 3 litros de glifosato un raigras. Yo lo que digo es que en primavera, con los vientos que hay acá y las situaciones que tenemos, si vos tenés un área grande para aplicar,
Lo que nos pasa a nivel de producción probablemente es que apliquemos mal, que apliquemos, con condiciones que no son las ideales. Y que lo que nos pasa es que se nos salvan plantas y a los 20 días tenemos que estar reaplicando. Esa es la realidad, lo que por lo menos le ha ocurrido a los productores donde yo trabajo, y es probable que si... Por eso dije que eran problemas, no eran fracasos. Probablemente si uno pudiera tener materiales probadamente susceptibles a glifo, sabemos que el ryegrass es fecundación cruzada, si uno de repente es una buena estrategia también, incorporar ryegrasses diploides, no lo sé, susceptibles al sistema, y uno no tiene problema. Hasta el día de hoy lo que ha pasado es esto, es que al productor se le dificulta matarlo a sembrar avena negra. Sí, pero pero con aminicidas también, no. Yo una pequeña reflexión, que las avenas negras en cobertura funcionaron muy bien, pero en general hace 2 o 3 años que cuando matamos avena negra aparecían 1, 2, 3 matas de ryegrass resistente, ahora aparecen 50, y yo he visto este año matar avenas negras buenas, y después el ryegrass RR prospera muy bien entre la avena negra, y en general hay pocos lugares con ryegrass que no tienen ryegrass RR, por lo menos en la zona que yo me muevo, y realmente se está considerando ir a ryegrass tetraploides y después usar el litrocletodin o lo que fuera, pero con algo que compite mucho, puede dar pasto, y si no, centeno con graminicida, pero al haber reducido los cultivos de invierno, que rigurosamente iban con graminicida, porque entre balango y ryegrass, y al haberse reducido los cultivos de invierno, el tema del ryegrass RR ha caminado mucho, y adentro de la avena negra se está haciendo un problema las matas esas que nadie las compite, y realmente años que la superpresión un graminicida. Hacen glifosato pensando en matar la avena, y además los ryegrasses resistentes que hay en todas las chacras. No hay chacra del país que no tenga. O sea, van juntos siempre los dos herbicidas. No, yo cumplí.